¿Cómo le va? Soy Romina ¿Cómo le va, Calderaro. ¿Lo puedo traer un poquito a la política local? Sí, cómo no, con mucho gusto. ¿Y a sus correligionarios? Es Sí, un tema no. difícil, pero están Sí, haciendo un papel sobre el que quería consultarle. En particular, una de las noticias de estos días es que el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, hace circular una lista, la 502, Yo Voto, Frente Cambia Jujuy, en la que mezcla su campaña, Votá por los diputados de Gerardo, con los turnos y los lugares donde se vacuna la gente. Quería conocer su opinión al respecto. Sí, bueno, me dijeron eso, yo no lo he visto. Se lo voy a reenviar, la producción se lo reenvía, se lo juro. Bueno, sí, digo, bueno, eso sería bueno que reflexionaran hacia adentro de Cambiemos, porque son tan sensibles frente a cualquier cosa que pueda ocurrir en el oficialismo, cualquier cosa que pueda tener algún parecido con la utilización de los recursos del Estado con fines partidarios, e inmediatamente hay una reacción por parte de Cambiemos. Bueno, que lo digan hacia adentro de Cambiemos. Para mí sin perjuicio del respeto que yo tengo por Gerardo Morales, porque hemos sido amigos durante muchos años, pero los principales problemas que yo advierto en la oposición es que no actúa cooperando, que actúa priorizando lo electoral. Eso le hace daño al país. Cualquier país en el que las fuerzas políticas priorizan lo electoral por encima del interés general sufre las consecuencias de este tipo de comportamientos. Y yo veo que en la oposición hoy están más preocupados por recuperar la confianza que alguna vez tuvieron de los ciudadanos en términos electorales y que por tratar de cooperar con el gobierno en circunstancias tan excepcionales como las que plantea la pandemia, que no solamente tiene consecuencias sanitarias, sino también consecuencias económicas. Y estoy hablando de lo que ocurre en el mundo, no solamente de lo que ocurre en la Argentina, ¿no? Todo el mundo está terriblemente afectado desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico. No, eso sin duda. Lo que pasa es que me parece que la oposición tiene como dos ejes en este momento. Atacar al gobierno donde ve que hay un flanco, o lo inventa, sino como Pfizer. Y por otra parte, definir sus propias candidaturas, porque eso es un hervidero que realmente no parece estar nada ordenado. No se sabe cuál sería la figura de recambio de un Mauricio Macri que después de decir que se iba a su casa a ver Netflix a las 7 de la tarde porque lo agobiaba la tarea, no creo que pueda reelegir. No sé usted. A ver, sí, pero no, eso no, yo perdone, pero para mí no es como radical, digamos, no es lo más importante. Yo lamento que mi partido esté más preocupado por las cuestiones relativas a la candidatura o los lugares en la lista y no por los programas. Sí, claro. Porque nosotros, claro, al terminar, después de la última elección, me acuerdo que algunos radicales responsabilizaban por los resultados a Macri. Y la verdad que esa es una simplificación, no fue Macri el responsable de los resultados. En realidad los responsables de los resultados fueron las consecuencias después de 4 años de gestión que tuvieron las políticas que aplicó Macri, pero que acompañaron los radicales también. No confundamos a la sociedad. Las mismas políticas aplicadas por un presidente diferente hubieran producido exactamente los mismos resultados. Bien, pero cuando uno le pregunta eso a sus correligionarios que participaron del gobierno de Cambiemos, dice: nosotros fuimos una alianza electoral, no una alianza de gobierno, porque no nos permitieron ocupar ni un cargo en las primeras líneas del gobierno nacional. Bueno, en primer lugar, eso no lo decían. Ahora lo estarán diciendo ahora, porque me acuerdo que se enojaban conmigo porque yo decía que no gobernaba Cambiemos, que menos todavía gobernaba la Unión Cívica Radical, y ellos se enojaban y decían que yo quería tomar distancia, pero que gobernaba Cambiemos. Y yo decía eso no para desresponsabilizar al partido, porque lo hago responsable, porque el partido, como miembro del Frente Cambiemos, aunque gobernara el PRO, tenía responsabilidades frente a la sociedad. La primera responsabilidad era evitar que el gobierno cometiera errores. Claro. Y la verdad que se tomaron muchísimas decisiones, y a mí nadie me lo puede decir, porque yo fui diputado 8 años, nunca por Cambiemos, pero sé cuáles eran nuestras posiciones respecto de decisiones muy importantes que se tomaron durante el gobierno del PRO. Sé que nosotros estábamos en contra de esas decisiones, y sin embargo, a partir del 2015, cuando el gobierno, después de ganar las PASO, cuando Macri
Macri, después de ganar las PASO, gana las generales y aplica esas políticas, el gobierno no hizo otra cosa que acompañarlo. Más allá de que ahora algunos pretendan despegarse, esto fue así, les guste o no les guste, y lo mejor que podrían hacer por el país y por el partido es reconocer el error que cometieron, acompañando decisiones Sí, hay algunos movimientos que se van dando. Por ejemplo, Alfredo Cornejo, si bien convalida las decisiones de Horacio Rodríguez Larreta en lo epidemiológico, habla permanentemente de hacer un armado electoral propio, lo mismo que Morales. Morales directamente ya se lanzó como precandidato a presidente 2023, aunque falta una eternidad. ¿Piensa que de acá al 2023 la UCR puede jugar sola, puede llegar a armar su propia fórmula de centro, centro-izquierda, centro-derecha, o como se conforme el nuevo ideario de la UCR? Eso yo creo que sería lo correcto y lo más políticamente auténtico, porque nosotros no tenemos nada que ver con el PRO. Yo soy muy respetuoso del PRO, de todas las ideas de derecha en la medida en que sean democráticas, pero soy más respetuoso de las ideas que tienen que ver con la identidad de la Unión Cívica Radical. Y yo no veo a ningún radical que esté planteando la necesidad de dejar Cambiemos o de conformar una alianza con fuerzas afines. Y a mí me parece muy difícil que el partido pueda, defender posiciones propias de la Unión Cívica Radical, de centroizquierda, progresista, perteneciendo a Cambiemos. Y creo que la realidad lo está demostrando, porque todas las posiciones que ha tenido el partido, incluso después de perder las elecciones, como oposición, son posiciones del PRO. Está más bien alineándose detrás de posiciones del PRO que más que detrás de posiciones que tengan que ver con nuestro partido. ¿Sabe qué me parece? Que los radicales no van a jugar solos por el mismo motivo que decidieron acompañar a Macri en aquella nefasta convención, para mí, por los efectos que tuvo el país en Gualeguaychú, donde decidieron aliarse. No creen que puedan solos, y por otra parte me parece que hoy, salvo honrosas excepciones entre las que lo incluyo, se ha vuelto un partido de derecha el radicalismo, es lo que siento. Absolutamente, lo que pasa es que ya no es el radicalismo, porque nosotros, un partido es un conjunto de ideas. Esto es lo que le digo yo a muchos correligionarios, sobre todo a correligionarios nuevos, que tal vez no sepan por qué, cuál es la identidad del partido, la razón de ser del partido, no sepan tal vez lo que significa la Unión Cívica Radical. Ese es un problema serio, porque nosotros no somos un partido de derecha. 3 revoluciones armadas tuvieron. Y además nosotros somos un partido de centro-izquierda, progresista, socialdemócrata, yo no sé cómo llamarlo, partido más bien de izquierda. Ahora, desde el año 2015 en adelante, desde el 2015 en adelante, lo cierto es que el partido estaba acompañando recetas que nada tienen que ver con nuestra historia. Alguien me podrá decir, pero ¿quién tiene el radicalómetro? No, sí es cierto, yo no lo tengo, tampoco lo tiene Sanz. Tampoco lo tiene Cornejo, menos todavía. Y el peronismo también tiene sus líneas y su contraluces, estamos de acuerdo, pero es verdad que el radicalismo, sobre todo después de el helicóptero de la Rúa, está con problemas y ha decidido sentarlos, para mí, de la peor manera con la sociedad. Pero además hay una manera de medir o de poder juzgar qué es radicalismo y qué no es radicalismo. Hay un radicalómetro, es la historia de la Unión Cívica Radical. El que conozca la historia del partido, la razón de ser, las razones por las que nacimos, sabe perfectamente que lo que está ocurriendo hoy no tiene absolutamente nada que ver con el radicalismo. Y si quiere que mencione dirigentes, puedo hablar de Irigoyen, de Larralde, de Levenson, de Ilia, de Alfonsín, esos que son los dirigentes a los que tantos homenajean. Me imagino que los homenajearán por las ideas, no por otra razón. Y sin embargo están haciendo exactamente lo contrario de lo que ellos representaron. Me permito contarle una anécdota de una entrevista con Alberto Fernández que tuvo Pedro Rosenblatt el otro día. Desde un lugar era un chiste de peronistas, pero le dijo, por favor, si no le digo esto, no vuelvo al estudio, no nombre tanto a Alfonsín. Y Alberto Fernández le respondió algo que me pareció brillante. Le dijo, miren lo que es el radicalismo hoy, van a entender por qué lo nombro tanto a Alfonsín. Bueno, claro, yo creo que nosotros tenemos que nombrar, más allá de las pertenencias políticas, a todos aquellos que han hecho algún esfuerzo a lo largo de su vida por mejorar la situación social, económica y política en la que vivíamos los argentinos. Y en este sentido tenemos que reconocer que ha habido hombres importantes en todos los partidos. Es de un sectarismo espantoso excluir a algunos por el simple hecho de que no pertenezcan a mi partido. Ahora, dicho esto, aclaro, tiene razón el presidente de la República. Este radicalismo de hoy no tiene nada que ver con el radicalismo
histórico. No tiene nada que ver con un partido cuya razón de ser ha sido siempre luchar por construir sociedades más justas, por ayudar a los que más necesitan de las políticas públicas. No nacimos para responder a los sectores más poderosos, más fuertes, y hoy al partido lo veo muy cómodo ejerciendo esa representación, la representación de la derecha, digamos, ¿no? De las posiciones neoliberales, de las posiciones pro mercado, que la historia demuestra, no la teoría, la historia demuestra que no son las mejores para resolver los problemas de los argentinos, ni los del mundo en general, ¿no? Clarísimo. Alfonsín, como siempre, un placer. Esperemos que esta visita sea muy prolífica, de resultados. Las inversiones, claro, alianzas estratégicas. Miren, les digo una cosa nada más, porque cuando yo llegué a España me llevé una sorpresa. Varias, ¿no? Varias. Pero entre otras la siguiente. Pude comprobar que inexacta era esa versión o esa prédica que decía que, bueno, con lo ocurrido, por ejemplo, con YPF, los españoles estaban muy enojados con nosotros y que no se habían cerrado esas heridas. Yo le aseguro que hay en España tanto interés como hubo siempre por Argentina, tanto afecto como hubo siempre por la Argentina, y que en estas circunstancias, especialmente porque confían en la posibilidad, algunos de los empresarios han encargado estudios a instituciones especializadas, confían, digo, en la posibilidad de que Argentina sea el país que más se recupere en Latinoamérica, y no quieren estar ausentes de ese proceso de recuperación, quieren asociarse a ese proceso de recuperación muchos empresarios españoles. Bien, o sea que para aquellos que siguen promulgando que hay un alineamiento respecto de intereses chino-rusos específicamente, con cierta alergia por el capitalismo occidental, hay que decir que España parece una burla obvia, ¿no? Pero hay que volver a recordar que España está interesado en la recuperación de Argentina y que hay acuerdos por firmar. Mira, absolutamente, y ojalá nos apoyaran acá, en la Argentina, con los acreedores, o con el Fondo Monetario Internacional, como nos apoya España, como nos apoya Francia, como nos apoya Portugal. ¿Meten palos en la rueda la oposición para el acuerdo con el FMI, con la deuda que ellos mismos dejaron? Y no actúan como deberían actuar. Yo he visto programas en los que se hacen declaraciones críticas respecto de las posiciones del partido y de la situación de la Argentina que pueden jugar en contra de el mejor acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La verdad que tengo la sensación a veces de que algunos en la oposición, por razones electorales, están más que preocupados porque el gobierno no haga las cosas bien, están preocupados más que preocupados porque las haga mal, están preocupados porque las haga bien, porque tienen miedo de que hace las cosas bien se le compliquen la situación hacia adelante desde el punto de vista electoral. Esto es lamentable. Terrible. Alfonsín, gracias por estos minutos. Gracias, adiós. Chau, chau. Ricardo Alfonsín, embajador argentino.